Vaya, ya está grabando ahí. Uy. Hey, perdonen, jóvenes, que acaba de haber una balacera aquí. Permítanme un momento.
Bien, disculpen jóvenes ahí que como que mataron a alguien por aquí, cerquita de mi casa. Bueno, en cuanto a lo que es el peso unitario, jóvenes, lo podemos clasificar como de baja densidad, que su peso volumétrico anda entre los 300 y 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por favor, se escucha, porque me está poniendo Abraham que no se escucha nada. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, Sí, se sí, escucha. señor. Sí se escucha. Sí, yo le escucho bien, Inge. Por aquí, gracias. Por aquí me están poniendo cuidado, pero vivo en una zona, jóvenes, que es un poco peligrosa. Y acaban de asesinar a alguien aquí en la calle principal. Y sí, eran varios balazos los que tiraron. Bueno, pero ni modo, así tenemos que vivir. Otra, el peso normal, que es el que nosotros utilizamos, anda entre los 2.200 a 2.400 kilogramos metro cúbico. Este es el normal, este es con el que se construyen las edificaciones, por decirlo así, como edificios, casas, urbanizaciones. Y tenemos el de peso volumétrico pesado, de 2.600 a 5.500 kilogramos, su peso volumétrico. Esto es peso volumétrico, no es resistencia a compresión, que está dada en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es peso volumétrico, dependiendo, sí, diga Brian. Brian. ¿Me escucha, Inge? Sí, Brian, dígame, Brian. Mire, disculpe, dice el compañero Dani Enrique que se le acaba de ir la luz, dice. Ah, vaya. Ajá, Está para que bien, está ahí. gracias, Brian. Bueno. Gracias. Bueno, como va a quedar grabada, puede ver la clase después él. Entonces, tenemos... Ay, perdonen, jóvenes, que todavía no me logro concentrar, permítanme. Sí, no se preocupe, Inge. Tome agua, relájese, nosotros esperamos. Pierda cuidado, Inge, si se entiende. Bueno, en general, jóvenes, las propiedades mecánicas del concreto están gobernadas por la resistencia de la pasta endurecida, de los agregados y la interfase o la relación entre lo que es la pasta agregados, las cuales a su vez son modificadas
por los procesos de colocación y condiciones de curado. Es lo que les mencionaba hace un momento. El curado tiene que ver mucho en cuanto a lo que es la resistencia del concreto. Y entendamos que la resistencia es una habilidad para resistir esfuerzos, y de ahí que se pueda considerar de 4 maneras. Una es la resistencia a la compresión, que son los que se realizan en los especímenes cilíndricos, que son los que ustedes van a elaborar. A flexión, también vamos a hacer vigas para poder evaluar la resistencia a flexión, donde se obtiene lo que es un MR o un módulo de ruptura, como se conoce. Otra es el ensayo a tensión. Este es diferente a lo que es el ensayo a flexión. A tensión es como que usted agarre un lapicero de cada extremo y lo estire. O sea, le aplique una fuerza, digamos, de punta a punta. Este sería el de tensión. Y está también el ensayo de corte, que se hace, digamos, que el cilindro se acuesta y se le aplica una fuerza. Entonces, estos son los 4 ensayos que se le realizan para poder determinar una resistencia. De los principales, que son los datos que se necesitan, son la compresión y aflexión. Son los que más se necesitan y es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Lo que mencionaba hace un momento, aquí también podemos hablar un poco, que el concreto presenta una alta resistencia a los esfuerzos de compresión, pero muy poca a la flexión, razón por la cual la resistencia a la compresión simple es la propiedad a la que se le da mayor importancia, y es por eso que se ensayan a compresión. La resistencia a la compresión consiste en ensayar especímenes representativos que se cargan hasta la ruptura, por cuyo motivo se le llama ensayo destructivo. El ensayo de la resistencia a la compresión, tanto para cilindros como el ensayo de flexión en vigas, son ensayos destructivos porque los elementos quedan, por decirlo así, destruidos, quedan reventados, por decirlo así. Y las normas de referencia para estos ensayos son la ASTM C39 en el caso de los especímenes cilíndricos, y también en el caso que hay una extracción de núcleos en una columna, podemos ensayarlos a través de lo que es la norma ASTM C42, que es donde se extraen los núcleos. En cuanto a las pruebas destructivas, la resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, deformación bajo carga del módulo elástico y relación de Poisson. Lo que mencioné hace un momento, las primeras dos, resistencia a la compresión y resistencia a la flexión. Especímenes cilíndricos, como la imagen que ustedes están viendo, que están ensayando un cilindro y que, por cierto, es lo que ustedes van a hacer allá en el laboratorio. El ensayo a flexión, vamos a hacer vigas y la vamos a ensayar de esa manera. Siempre en la misma máquina que nosotros tenemos, adaptamos el equipo y ensayamos esas vigas. El cilindro nos va a dar resistencia a la compresión, un F'C, así se identifica, y las vigas, así como lo están viendo en la parte derecha, nos da un MR, que se le conoce como módulo de ruptura. Dentro de un momento vamos a estar haciendo unos cálculos, tanto para cilindros de concreto, como también para lo que son vigas. Las pruebas no destructivas
Por ejemplo, en el caso de que un concreto no resulte con su resistencia de diseño, porque posiblemente todo esto se pueda dar, y es lo que yo les mencionaba hace un momento, que todo lo que hemos hecho en cuanto a los ensayos de laboratorio, la colocación del concreto, su revenimiento o trabajabilidad, como mencionó por ahí la compañera, en este punto, si ya cuando ya está endurecido el concreto no resultan, los especímenes dan datos malos o datos no favorables, entonces podemos hacer extracción de núcleos de acuerdo a la norma C42, o también podemos hacer pruebas no destructivas, como por ejemplo con equipo electrónico y digital. Por medio de lo que es el esclerómetro, ya vamos a ver por ahí la imagen de un esclerómetro, que por cierto nosotros tenemos ese equipo. Se pueden hacer pruebas no destructivas a través de ultrasonido, a través de pachómetro, que es un equipo digital también, frecuencia resonante, delineamiento de corrosión, detector de carbonatación también, y otros más. Dentro de lo que es el esclerómetro, es este martillo, también es conocido como martillo Smith. Este martillo o martillo de rebote también se conoce, que tiene, nosotros tenemos, así como el que ustedes están viendo acá, el de la izquierda, de la derecha pues ya es un tanto digital, tiene un émbolo, que por cierto, esta puntita que ustedes ven en la parte superior de ambos equipos, rebota en lo que es el concreto, y esto nos da una lectura, y en base a eso podemos evaluar su resistencia, aparte de la resistencia a compresión, que es una prueba destructiva. Estas son pruebas no destructivas. O con equipos como el que les muestro acá, que son equipos electrónicos digital, para poder evaluar la resistencia de un concreto. Esto en el caso que no nos resulten las pruebas destructivas, recurrimos a cualquiera de estos métodos, a cualquiera de estos que les acabo de mostrar acá, como lo es el esclerómetro, ultrasonido, pachómetro, frecuencia resonante, delineamiento de corrosión. Podemos hacerlo de esta manera. Hay, digamos, empresas o laboratorios que pueden hacerlo de esta manera. ¿Por qué podemos recurrir a pruebas no destructivas? Muchas veces no queremos dañar las columnas. Acuérdense que si es una columna o es una losa, eso implica que vamos a hacer una perforación. En cuanto al curado, entendamos que el curado del concreto consiste en el mantenimiento. Muy bien. Kevin Giovanni está consultando por acá. ¿Por qué hay que perforar? En el caso de las pruebas destructivas,
como lo son estas que estamos viendo, en el caso que extraigamos núcleos de concreto, como lo que menciona acá en la resistencia a compresión, el cilindro tiene una medida de 15 por 30, 15 de diámetro por 30 de alto. Y los núcleos, de acuerdo a la C42, son especímenes pequeños que andan como por 2 pulgadas. Entonces, la pregunta que hace el compañero, ¿por qué hay que perforar? Acuérdense que cuando vamos a hacer un colado, como por ejemplo, pongámosle que vamos a colar una columna, o podría ser una viga, de ese concreto con que se va a colar estos elementos, o puede ser una losa, como les estoy mencionando, de ese concreto se toman muestras para poder elaborar lo que son los cilindros. Y en el caso de que es pavimento hidráulico para cuando es carretera, que se hacen ambos vigas y se hacen cilindros, más no para cuando son edificaciones, solo se toman cilindros. Pero cuando ya son pavimentos hidráulicos, como lo son las carreteras, por decirlo así, ahí sí se toman cilindros y se toman vigas. Si el concreto, si los especímenes, como por ejemplo los especímenes cilíndricos, no cumplen con la resistencia a los 28 días, o sea, póngale que ya están los cilindros elaborados y están en curación en el laboratorio. Estos se van ensayando a ciertas edades, pero llega un momento que a los 28 días el concreto debe de tener la resistencia de diseño. Entendamos en estos momentos que la resistencia de diseño puede ser 220 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Claro, a 7 días vamos a ensayar un cilindro, no va a tener la resistencia de 220 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 200 kilogramos, lo que sea. Debe de obtener esta resistencia a los 28 días, o sea, prácticamente al mes. Si a esa edad el concreto no resulta con su resistencia, entonces pueden tomar la decisión de hacer los ensayos por medio de pruebas no destructivas. Es decir, usted ensayó o nosotros ensayamos cilindros de una columna, que de ese mismo concreto se coló una columna, entonces venimos y llevamos este equipo al campo o al proyecto para poder evaluar si en realidad tiene la resistencia o no, porque posiblemente el cilindro no pegó. Ahora, hay una cuestión. El cilindro o los cilindros, posiblemente el encargado del laboratorio no los elaboró bien o no los hizo bien. Esa es una razón por la que el concreto posiblemente no alcance la resistencia. 2, posiblemente los cilindros fueron golpeados al llevarlos al laboratorio, porque acuérdense que estos cilindros fueron hechos en el proyecto. El laboratorio está en otro lugar. Entonces, hay que llevarlos bien protegidos. Cuando yo trabajé en el laboratorio de suelos y materiales, yo iba a traer a este lado de Quesaltepeque, llevábamos un camión y le tirábamos una capa de arena de unos 10, 15 centímetros para que los cilindros no vinieran golpeándose. Y encima de la capa de arena poníamos lo que eran los cilindros. Yo a veces traía hasta 50, 75 cilindros para el laboratorio. Ya se pueden imaginar ustedes que se vengan golpeando.
Si estos se golpean, tienden a formárseles grietas. Entonces, cuando se ensayan, las resistencias por ahí, por esas grietas, es donde falla primero lo que son los cilindros. Entonces, esa es una posibilidad, ¿verdad? O puede ser que tal vez diga Ernesto. O si gusta, termine de explicar lo que estaba. No, diga Ernesto, antes de que se me Sí, olvide después darle el pase. sí, es que estaba viendo que deben efectuarse las pruebas a los 3, 7, 14 y 20, 21 y 28 días, dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso se tendrían que hacer Varios cilindros. varios cilindros. Sí, de Y hecho, si alcanza la prueba a los 7 días, por ejemplo, ya lo, no, es o imposible que a sea, los 7 días usted obtenga una resistencia a concreto normal. Ahora, si usted le va a poner aditivo, posiblemente, ¿verdad? Con aditivo sí tengamos a 3 días o a 14 días obtengamos, pero hablando de concreto sin aditivo, es a los 28 días, Ernesto. Ahora, si es con aditivo ganador de resistencia a temprana edad, pues eso debe de ser especificado. ajá. Y otra cosa, las 24 más menos 4 horas que aparecen en el manual a qué se refiere. ¿De qué Sobre, menciona ahí? dice que se deben de dejar los moldes 24 Ah, más muy menos bien, vaya, 4. sí, está bien que me diga porque si solo me dice 24 más o menos Sí, 4, sí. ajá, entonces eso es con la elaboración de los cilindros. Ay, mire, qué bueno que tocó ese tema. No sé cómo le vamos a hacer, porque acuérdense que ustedes van día martes y yo también, digamos, miércoles yo no voy. Tendríamos que desenmoldar, a eso se refiere Ernesto, a las 24 horas más o menos 4, o sea que pueden Sí. ser 20 horas o pueden ser 24 horas o pueden ser 28 horas a las que se debe de desenmoldar. Entonces, porque si no, van a estar bien duro, va a estar bien duro el concreto, o sea, no, no es la palabra dura, sino que va a estar seco, prácticamente 8 días no van a estar en curación. Entonces aquí sí, no sé cómo hacer, que nos tendríamos que poner bien de acuerdo, porque día miércoles tendríamos que desenmoldar a más tardar a las 24 o 28 horas. 20, 24 o 28 horas. Tendríamos que estar desenmoldando e inmediatamente meterlos a la pila de curación. Entonces, si esperamos 8 días, eso quiere decir, jóvenes, que el concreto va a estar fraguando, esa es la palabra, va a estar fraguando, pero no va a estar en curación. Así es que día miércoles, ustedes, ¿qué clases tienen? Bueno, yo de hecho los horarios. Quiero ver, porque ahí sí, de ahí va a depender de ustedes también, ¿verdad? Porque yo podría hacer el tiempo de ir en la mañana temprano, desenmoldamos y se van para sus casas ustedes. Pero si queremos que obtengamos un buen resultado, ¿verdad? Pero si no, pues desenmoldamos hasta el siguiente. Pero igual, el siguiente sábado, perdón, sábado, el siguiente martes, el siguiente martes ya tendríamos que ensayar los primeros a 7 días. Es decir, que ensayaríamos cilindros que no estuvieron en curación. Quiero ver miércoles. El Ay, miércoles llevamos de no, 7 hombre, si hasta ustedes, las 2:50. híjole, están bien topados, jóvenes. Ajá. Bueno, ni modo. Ahí sí no puedo tocar estas clases de ustedes. Aquí estoy viendo que llevan desde las 7 de la mañana hasta las 2:50. Y todos son teorías prácticamente. Solo dibujo de planos tiene práctica. Bueno, no, entonces ustedes no se preocupen. Yo voy a ver cómo le hago entonces para poder
desenmoldar, porque sí, entonces de nada nos serviría que dejemos los cilindros, porque a los 7 días vamos a ir a desenmoldar, pero inmediatamente desenmoldemos, estaríamos ensayando a 7 días cilindros. Entonces, yo voy a ver cómo le hago. Son bastantes cosas las que tendría que ir, porque son como, ¿qué? Hacemos como 8 cilindros por grupo más 2 vigas. Sé que estaría desenmoldando 16 cilindros y 4 vigas, que créanme que se tira uno unas 2 horas para poder desenmoldar todo eso. Pero ahí voy a ver, yo voy a ver cómo le hago entonces, porque si no me puedo meter con las clases de mis otros compañeros, tampoco los puedo obligar a que ustedes vayan. Pero a eso se refiere, Ernesto, a que dentro de 24 horas, más o menos 4, usted debe, después de haber hecho los cilindros, ustedes deben de desenmoldar. Es decir, que si ustedes están en un proyecto y están en la etapa de colado, ustedes hicieron cilindros ahora a las 10 de la mañana, a más tardar a las 10, 12, a las 2 de la tarde, a más tardar ustedes deberían de estar desenmoldando y metiéndolos a la pila de curación, que es puede ser un barril, un tubo con agua. En el caso de nosotros, ahí tenemos una pila donde vamos a meter nuestros cilindros. No sé si le contesté su pregunta, Ernesto. Sí, y ya cuando los pongamos en agua, ¿cuánto tiempo van a pasar ahí? Disculpe. 28 días. Diga, Justin. Sí, ingeniero, bueno, es una pregunta. Diga. Entonces tendríamos que desenmoldar el miércoles a las 2 de la tarde. No necesariamente. Puede ser como a eso de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, podríamos ir a desenmoldar, o a las 2 de la tarde, que es, de acuerdo a lo que acaba de preguntar Ernesto, tenemos un máximo de 24, 20, un máximo de 28 horas, Justin. Ajá, porque como a esa hora quedamos libres, entonces podíamos tal vez llegar a hacer el esfuerzo algunos de llegar ahí. Va, eso nos vamos a poner de acuerdo entonces, Justin. Gracias por la disponibilidad. Diga, Bueno, Josué. de nada. Gracias, Justin. Josué. Sí, Inge, mire, podríamos hacer así, ¿verdad? Que una persona de un grupo vaya a desenmoldar y así pues irían a ayudar también porque pues sí, mala onda que usted los desenmolde. Gracias, Josué. Sí, de hecho yo estaba pensando también, ¿verdad? Que alguien se podía sacrificar, ir uno de cada grupo. Podrían ir todos en la mañana. No necesariamente vamos a ir a la hora que nos toca la clase de concreto, ¿verdad? Sino que sería a eso de las 8 de la mañana, desenmoldamos y nos retiramos para poder, porque si les digo, me tocaría a mí solito, pero no quiero tampoco dejar los cilindros 8 días. Y el señor de la bodega es mentira, ¿verdad? Él tiene otro trabajo, no va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero nos podemos poner de acuerdo, y a ambos, gracias por su disponibilidad y la sugerencia para poder ir a hacer, porque ahí entre todos tendríamos que ir a hacer el trabajo y dejar limpio lo que son los moldes y meter lo que son los especímenes, tanto los cilindros como las vigas a la curación. Pero eso lo podemos platicar y nos podemos poner de acuerdo. Los que tengan disponibilidad, pues bienvenidos, y si me echan la mano en ese sentido, pues bien, incluso yo le puedo pedir permiso a los compañeros de que no son todos, ¿verdad? Sino que con uno o dos de cada grupo puedan ir a hacer esto, ¿verdad? Y si no, pues igual también. En cuanto al curado, jóvenes, consiste en el mantenimiento de contenido de humedad y temperaturas satisfactorias en el concreto durante un periodo definido, inmediatamente después de la colocación y acabado. Es decir,
inmediatamente después de que se ha hecho el colado, cuando este empieza a fraguar, que ya está duro, por decirlo así, empezamos con lo que es el curado. ¿Por qué? Porque necesitamos que se desarrollen las propiedades deseadas en él, que ya hablamos hace un momento. Este curado tiene una gran influencia en lo que es la durabilidad y que es lo que nos interesa. Que sea durable, que sea resistente, que sea hermético, que tenga una resistencia a la abrasión o desgaste. Kevin, dígame, Kevin. Sí, buenos días, Inge. Buenos días, Kevin. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, Kevin. Fíjese que yo tengo ahí como una consulta, digamos. Usted menciona que al día siguiente que hay que desmoldar los cilindros, hay que meterlo a curado 8 días. Entonces, la resistencia de eso, no sería la misma con lo que se ha colado, ¿verdad? Porque yo supongo que no hacen el mismo curado todos los días al que le aplican al cilindro, ¿o me equivoco? Debería. Vaya, no son 8 días, o sea, son a varias edades que podemos ensayar, como mencionaba el 7, compañero. Ajá, como mencionó por ahí Ernesto, ¿verdad? A 3, a 7, a 14 y a 28 días. Algunos ensayan a 7, a 14 y a 28, no ensayan a 3 ni a 21 días. Pero eso ya está en la decisión de cada quien. Deberíamos de alcanzar la resistencia, porque entonces no estamos cumpliendo con las especificaciones, aunque con esto no quiero decirle que nunca se ha dado de que no alcanza la resistencia. Sí, en algunos proyectos posiblemente se ha dado este problema por varias razones. Por ejemplo, un mal curado, una mala colocación, un mal vibrado, posiblemente se dé también ese problema. O también posiblemente el concreto, la resistencia de la fábrica, por decirlo así, o de la planta dosificadora no venía bien, ¿verdad? Entonces, son varias cosas que se deben de investigar, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer todo lo posible para que las condiciones se den y que al final pues tengamos un concreto durable, resistente, hermético y resistente a lo que es la abrasión y desgaste. Pero eso está en cada constructor. Inge, ¿cuál Diga. sería el proceso adecuado para estar curando, digamos, la columna? Vaya, ya vamos a ver los métodos, Kevin. Muy bien, muy buena pregunta. Ya vamos a ver los métodos para poder colar y a partir de cuándo debemos de, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Que inmediatamente cuando empieza a fraguar, ¿verdad? También debe de tener influencia en la estabilidad volumétrica, es decir, que no vaya a cambiar de volumen el concreto, no se vaya a hinchar ni se vaya a contraer, ¿verdad? Que posiblemente podría darse ese problema, contracción. Resistencia a la congelación y deshielo también es otra de las donde tiene influencia. Esto es con respecto a la durabilidad. Debe de ser durable, ¿verdad? Miren estas estructuras donde utilizaron algún tipo de mortero o de concreto en ese entonces. Ustedes si quieren pueden buscar cuándo fueron construidas estas estructuras y todavía están en pie. Entonces, a eso se refiere la durabilidad del concreto. A esto, a que la estructura aguante, a la estructura los objetivos del curado son prevenir la pérdida de humedad del concreto, porque acuérdese que desde el momento que se le coloca lo que es el agua al concreto, empieza a tener una hidratación y el agua empieza, por decirlo así, a evaporarse. Mantener la temperatura favorable en el concreto durante un periodo definido.
En cuanto a los métodos que consultaba Kevin por ahí, tenemos estancamiento o inmersión. Más que todo esto es empleado para trabajos pequeños como lo son las losas. Es más que todo este tipo de método. El rociado o aspersión continuo. Este método es excelente y este es el que se aplica para lo que son las columnas o vigas, Kevin. El rociado puede ser por rociado directo a través de lo que es la manguera, o algunos lo que hacen es que le están tirando guacaladas, ¿verdad? Pero lo más indicado es con la manguera que se imprima de agua hasta que quede oscuro el concreto. Luego, cuando este viene, por aquí está uno en espera, dice, pero aquí sí no sé qué problema tiene este compañero. Uno de sus compañeros está en espera. Que se salga y vuelva a entrar, ya me ha Sí, pasado a mí eso. sí. Pues ahí díganle que se salga porque dice que ni escucha nada, dice Roberto Antonio. Bueno, tenemos por cubiertas húmedas también papel impermeable, láminas de plástico o polietileno, cimbras o moldes dejados en el lugar, ¿verdad? También curado al vapor en el caso que son climas fríos, mantas o cubiertas aislantes cuando las temperaturas caen por debajo de 0 grados centígrados. Dentro de todas estas, el más común es el de estancamiento, el de rociado o aspersión y en algunos casos cubiertas húmedas. Saben que para este de cubiertas húmedas aquí menciona telas saturadas, pero ¿qué creen que hacen los constructores en el caso de este tipo de curado? No sé, de los que han estado en construcción, algún tipo de curado que hayan visto, jóvenes. Yo he visto ese de el rociado con la manguera. Ajá. Nunca han visto el de También, sí, cubiertas. sí, pero lo han cubierto con carpeta negra. Láminas de plástico sería este que estamos viendo acá, el primero, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto. Ok, ajá, ese he visto Ajá. también. ¿Qué otros? ¿Qué otros han visto? Hay uno que es bien común también que se mira en la construcción. Le ponen papel de las bolsas de cemento, las humedecen y lo ponen encima del elemento que quieren curar. También esa es una manera, en vez de telas saturadas. Estos son los más comunes, los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Ahí tenemos parecido al de estancamiento o de cubiertas plásticas, como mencionó por ahí. Este es el de estancamiento. El de cubiertas húmedas, el plástico que acabamos de ver ahí, ¿verdad? Es una manera de poder. ¿Cuál de todos esos, Kevin, no era correcto? No, Inge, es que fíjese que a veces mi papá hace eso, entonces yo pensaba que no era correcto, por eso no lo mencionaba, sobre la bolsa. No, ¿cómo no? A veces, bueno, es tela, debería de ser tela, pero lo que hacen es que le ponen papel húmedo, ¿sí o no? Eso es lo que ha hecho su papá entonces.
Sí, en algunas ocasiones, ¿no? Que normalmente es rociado con la manguera. Ah, vaya, esos serían los métodos, entonces los más comunes que utiliza él. El periodo de curado de los elementos de concreto debe de ser de por lo menos 7 días a una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 32. O sea que el mínimo que se debe de curar a partir de el día del colado, de desenmolde, por decirlo así, son 7 días. Quiere decir que si ustedes ahora colaron, posiblemente ya el concreto a eso de las 5 ya fraguado, ahí podemos empezar con lo que es el curado, ya sea por los métodos, cualquiera de los métodos que acabamos de mencionar, pasando por 7 días. Es decir, el mínimo sería dentro de, ¿qué? El otro lunes. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo, pero la ideal tendría que ser 28 días para poder garantizar que este quede bien. Este intervalo puede ser reducido en el caso de concretos de alta resistencia inicial, lo que mencionábamos hace un momento, que si este tiene aditivo para ganar resistencia a temprana edad y los acelerados a 3 días, podría ser también, pero debe de tener esas especificaciones de que el concreto no es concreto normal, sino que es concreto, bueno, no es concreto simple, por decirlo así, sino que debe de llevar aditivo ganador de resistencia a temprana edad. Alternativamente, cuando se hacen ensayos de resistencia sobre cilindros, hay que mantener el curado hasta que la resistencia sea el 70% de la resistencia especificada. Entonces, este es un criterio que podríamos seguir. Quiere decir que si ustedes ya se tienen el proyecto, el 70% de la resistencia de diseño, entonces hasta ahí se puede dejar lo que es el curado. Quiere decir que si tenemos un concreto de 220 por 0.70, los resultados que deberíamos de obtener en el laboratorio son de 154 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es el 70% de 220. Entonces, hasta allí se puede mantener lo que es el curado cuando obtengamos ese valor. Y aquí tenemos la referencia de las edades con las que debemos de jugar. Por ejemplo, a 3 días debemos de tener un 40% del F'C. A 7 días el 60, a 14 el 80, a 21 el 95 y el 100% a 28 días. Quiere decir que si yo tengo un concreto de 220 kilogramos sobre centímetro cuadrado, a 3 días debe de tener una resistencia de 88 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que si nosotros diseñamos lo que ustedes van a hacer, un concreto de 220, a 3 días deberíamos de obtener 88, pero como no vamos a ensayar a 3 días, sino que a 7, sería 220 por 0.60. O sea que debemos de andar por los 132 kilogramos a 7 días, después de elaborado los cilindros. Entonces, estas son las resistencias a las edades respectivas que debemos de cuidar, ¿verdad? Ahora, esto es lo que mencionaba hace un momento. Si a 28 días, bueno, este es un monitoreo. Cuando ensayamos cilindros a 7, a 14, a 21, 28 días o a 3 días, es un monitoreo para evaluar si el concreto se va comportando bien o no va a alcanzar la resistencia. Entonces, por ejemplo, podemos ensayar a 7 días y no obtengamos los 132, sino que obtengamos 90. Entonces, hay que ponernos un poco alertas. Hay que esperar a 14 días. A 14 días, posiblemente no lo alcancemos. Entonces, sí hay que ponernos alerta, ¿verdad? Porque es posible que algo está pasando, los cilindros o están mal o el concreto en realidad no quedó bien proporcionado.
Entonces es un problema. O puede ser que a 14 días alcancemos los 100, ¿qué? A 14 días ya no serían a 132, sino que debería de ser 220 por punto 80 a 176. O podamos obtener un poco más. Podemos obtener los 180 o 190. Entonces vamos bien a 14 días. Pero eso nos lo dirá el tiempo. Para ir finalizando, así rapidito, les voy a explicar cómo se calcula el esfuerzo en un cilindro cuando se ensaya. Aquí tenemos edades a 7, a 14, a 21 y 28 días. Para poder calcular el esfuerzo, necesitamos calcular primero la carga, que es esta que estamos compartiendo, donde dice que la carga es igual a la lectura por 1000 entre 9.8. Y aquí tenemos las unidades. Estoy trabajando con estas unidades como lecturas en kilonewton porque es lo que nosotros obteníamos en la máquina de compresión que teníamos antes, en el caso que la máquina no me lo dé. Pero la que nosotros tenemos ahora, que es nueva, pues ya prácticamente nos da el resultado cuando ensaya el cilindro. Esto es para que ustedes aprendan en el caso que vayan a algún laboratorio que tengan que hacer el cálculo para el esfuerzo, pues se hace de esta manera. Lectura en kilonewtons, si está en esas unidades la máquina, multiplicada por 1000 para pasarlo a kilogramos metros sobre segundo. Entre 9.8 metros sobre segundo, eliminamos segundos, metros sobre segundo y nos queda kilogramo, que es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para calcular el esfuerzo, porque la carga, el esfuerzo es igual a la carga en kilogramos sobre el área del cilindro en centímetros cuadrados. Entonces estas son las dos fórmulas que vamos a trabajar. Vamos a hacer solamente uno y ustedes hacen lo demás o lo calculan o lo comprueban, porque en base a esto van a desarrollar la tarea que les he compartido en la plataforma. Entonces, primero, tenemos dos columnas vacías, si ustedes observan. Tenemos el peso volumétrico y tenemos esfuerzo. Peso volumétrico para ustedes ya no es ajeno calcular el peso volumétrico y si quieren lo podemos hacer lo más rápido posible. Por favor, saquen el volumen del primer cilindro. Para poder sacar el volumen del primer cilindro, tienen que hacer uso del área del cilindro multiplicado por la altura. Calcúlenle el área al primer cilindro, que tiene un diámetro de 15.10, jóvenes, y después lo multiplican por la altura para obtener el volumen. Así rapidito, para que no nos tardemos demasiado. ¿Cuánto le da el área? La fórmula para sacar el área puede ser pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado. Cualquiera de esas dos. ¿Cuánto les da el área? 179.07. Muy bien. Multipliquémoslo por 30.5, que sería la altura. ¿Cuánto tenemos de volumen en centímetros? Da 5.461.89. Muy bien, vaya. Ahora, el peso volumétrico me lo está pidiendo en metro cúbico. Pasemos esos centímetros cúbicos a metro cúbico. Solo divídalo entre 1.000.000.
446 a la menos 3. Vaya, dele Shift y ENG. Dele varias veces hasta que quede en 0. Le debe de quedar 0.00546. Ese sería el volumen en, Sí, así da. en metro cúbico. Vale, entonces vamos a hacer uso de 0.00546. Quiere decir que vamos a dividir, como es peso volumétrico, vamos a dividir el peso en kilogramos, que son 12.090, entre el volumen, que es lo que tenemos allí, ¿verdad? Sería 12.090 entre ANS, y eso me da 2213.5 aproximado. Entonces veamos si es cierto. 2214 aproximado. 2213.5 se aproximó a 2214. Entonces de esa manera se saca el peso volumétrico. Quiere decir que a cada cilindro hay que sacarle el área y multiplicarlo por la altura para obtener su volumen. Para los demás tenemos estos pesos volumétricos: 2208, 2205, 2211, 2215, 2228, 2234 y tenemos 2212. ¿Cuánto es el peso volumétrico del concreto normal? De acuerdo a la diapositiva donde estaba la clasificación por su peso volumétrico, jóvenes, ¿cuánto dijimos que era el peso volumétrico del concreto normal? Dijimos que andaba de 2200 a 2400, si mal no recuerdo. Sí. Ajá, ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, entramos, ¿verdad? Este es concreto normal, miren. Por su peso volumétrico, está dentro de lo que es 2200. 2200 a 2400. Ahí estamos. Para calcular el esfuerzo, en este caso, tenemos que calcular primero la carga. Y la carga para el primer espécimen, vamos a hacer uso de la lectura, que sería 170.5 por 1000, que eso ya de fórmula, el 1000 newton. Un newton es igual a kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto lo dividimos entre 9.8. ¿Cuánto les da, jóvenes? Hagan esa multiplicación y división. 170.5 por 1000 entre 9.8. $17.39. No, 17.397.95. 17.397.95. Más o menos, Sí, por ahí. cabal, eso me dio a mí. Vaya, entonces, ¿eso qué es? Eso es carga. Eso es carga. Ahora, esa carga, para poder... Ahí tenemos la respuesta. Para poder calcular el esfuerzo, esta va a ser la carga que acabamos de encontrar entre el área. ¿Cuánto dijimos que era el área del primer cilindro? $0.00546. No. Ese es volumen. Área. 179.07. Ajá. Eso, entonces venimos y lo dividimos entre el área, que es 179.07. Dividan, ¿cuánto da ese valor? 17.000. 97.15. Ajá, 97.15. Y tenemos que a 7 días hemos alcanzado una resistencia de 97.2. Ahora, ¿qué porcentaje es ese? A 7 días debemos de andar por el 40%. Tenemos una resistencia de 250, si ustedes observan, miren, tenemos una resistencia de 250, que es lo que andamos buscando. Ahora, ¿qué porcentaje es a 7 días? Él debería de tener el 40%, debería de haber ganado a 7, pero en este caso tenemos que podemos hacer una regla de 3, ¿verdad?
Tenemos que si 250 es el 100%, ¿cuánto es 97? Entonces sería 97.2 por 100 entre 250. Hemos ganado el 38% a esta edad. Casi le vamos dando. Debería de ser el 40 a 7 días. Es bien poco, ¿verdad? Posiblemente el otro cilindro nos dé el resultado, ¿verdad? Que sería 92.7, aunque lo dudo porque nos dio menos. Entonces 92.7 entre 250 por 100 tenemos 37. A 7 días no vamos ni tan mal ni bien, pero posiblemente gane la resistencia a 14. Veamos, 143.3 entre 250 por 100. Miren que vamos atrasaditos, porque ¿qué resistencia deberíamos de tener a 14 días? El porcentaje. 80%. Tenemos un 80, llevamos un 57, entonces aquí se va comportando mal este concreto. Entonces, al final, pues tenemos todos estos resultados y decimos que se levantó a los 28 días el concreto, no se comportó mal a las edades de 7, 14, 21, pero a 28 días sí obtuvimos la resistencia de diseño que era 250. Vean, tenemos dos especímenes, aquí se puede sacar un promedio, 254.1 más 259.6 entre 2. Sería 254.1 más 259.6 igual entre 2. Tenemos una resistencia media de 257, por decirlo así. Es decir que a puras aruñones llegamos a la resistencia que eran los 250. No sé si se entiende, aquí están estas fórmulas, que son las que van a ustedes desarrollar su ejercicio, que esto es para los cilindros. Así, rapidito, vamos a trabajar esta otra. Esta es mucho más fácil, que esto es para las vigas, para poder calcular el módulo de ruptura. Igual, si hay alguna duda, me pueden escribir o mañana podemos solventar alguna duda que ustedes tengan allá en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, para calcular el módulo de ruptura, este es más fácil, jóvenes. Aquí ya tenemos todo. Miren, ya tenemos las medidas de la viga en cuanto a ancho, alto, el claro, el peso, el claro que es el largo, el peso, la fractura entre el apoyo, que debe de ser en el tercio medio. Esto lo van a entender cuando ya estemos ensayando la viga, ¿verdad? Que se divide en 3 partes. En el tercio medio debe de fallar. La edad a 7, 14, 28 días. Y tenemos la carga en kilogramos. Entonces, si ustedes observan la fórmula que vamos a utilizar para calcular el módulo de ruptura, es igual a el peso por la longitud, que es L, sobre B, que es el ancho, multiplicado por D al cuadrado, que es el alto. Entonces, aquí no hay dónde perderse. Entonces, al sustituir, ¿cómo lo vamos a hacer? La carga P es de 1086, multiplicado por el largo, que son 45.05. No sé si logramos entender eso, jóvenes. Sí, sí, sí. 1086, que es la carga, multiplicado por el largo, o L, que es 4505, sobre, ¿quién es B? B es el ancho, exacto, que serían 15, y D al cuadrado, ¿quién es? Es 15 también, ¿verdad? 15 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da, jóvenes? $14.49. 14.4 me da a mí.
Muy bien. Sí, 1448. sí, por ahí anda, más o menos. 14.4. Bueno, entonces ese es el módulo de ruptura para esta viga. En el caso que tengamos un concreto para pavimentos, por ejemplo, imagínense la carretera de Los Chorros, que es de concreto hidráulico. Pongámosle, me lo voy a inventar porque ese módulo de ruptura anda como por 27 o 28, porque andaba por los 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces andaba más o menos por los 27 o 30 el módulo de ruptura. Pero pongámosle que la carretera de Los Chorros se hizo con un concreto 250, que es el que acabamos de tener. Tuvimos una resistencia de 257 kilogramos sobre centímetro cuadrado a compresión y tenemos un módulo de ruptura a 28 días de esto, que sería el promedio de dos vigas de 28 a 28 días, que sería 18.3 más 17.3 entre 2. Sé que tenemos un módulo de ruptura de 17 o 18 y una resistencia a compresión de 257 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el módulo de ruptura, pues las unidades también son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Preguntas. Pueden comprobar ustedes cada uno con esta fórmula, cada valor que ustedes tienen acá, y en base a eso van a hacer la tarea que está compartida en la plataforma. Así es que no sé si hay preguntas, jovencitos, y si no, pues hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana, por favor, en el laboratorio para seguir trabajando con las pruebas al cemento. Bueno, pase feliz día. Gracias, igual. Cuídense, jovencitos. Nos Feliz vemos día. mañana, primero Dios. Nos vemos, Daniel. Gerson, diga. No, yo tenía una consulta, pero respecto al ensayo que se hizo la semana pasada, es que no sé por qué yo tengo una vaga duda en la cabeza de que usted dijo que había que entregar